Bueno, vamos a hablar de un momento bisagra del Mundial 2026 para la selección argentina, que fue nada más y nada menos que el quinto del partido por octavos de final en la victoria ante Egipto, pero cuando había estado 0-2 al minuto 78 y hace 3 goles, donde empiezan las remontadas, la épica de Atlanta y cómo sufrió Lionel Scaloni ese partido, el momento a momento de cómo lo vivió el entrenador de un partido que fue clave en este subcampeonato de la selección argentina.
Y sí, lo vivido el 7 de julio en el estadio de Atlanta, para los que estuvimos presentes, lo propio para Scaloni, fue un sufrimiento y una emoción, una remontada épica, la resurrección del campeón del mundo que se niega a caer. Y fue un proceso que fue por dentro durante todo el partido de Lionel Scaloni, que realmente se lo veía en un mundo aparte, mirando el partido cuando Argentina estaba 0-2 abajo, pero con tranquilidad. Argentina estuvo 1-0 abajo a los 14 minutos del primer tiempo con el gol de Ibrahim Yasser de cabeza. Después, a los pocos minutos, Messi tiene un penal que erra, que era un problema, Argentina perdiendo 1-0, Messi tiene un penal, lo erra, Argentina se va al descanso perdiendo 1-0, no estaba jugando un gran partido la selección, y a los 21 minutos del segundo tiempo, a los 66, una jugada entre Mohamed Salah, Hassan y finalmente Mostafa Siko pone el 2-0 para Egipto. Minuto 66, Egipto le estaba ganando 2-0 al equipo argentino. Minuto 78-40 es donde empieza a cambiar la historia. Les diría, no del partido, empieza a cambiar la historia del Mundial. Porque al minuto 78 Argentina se estaba quedando afuera. El campeón del mundo se estaba quedando afuera a manos de Egipto en octavos de final, el quinto partido. Y fue el partido bisagra. Fue el primer momento en que la selección argentina en todo el Mundial estuvo bajo el marcador y no a un gol, sino a 2 goles. Y si nos ponemos a repasar cómo fue viviendo Lionel Scaloni cada momento, vemos el sufrimiento del entrenador, luego la emoción y la alegría. El gol del Cuti Romero al minuto 78, qué decirlos, ¿no? Scaloni tapándose, mirando para abajo, saliendo a hablar con Samuel y con Ayala después de ese gol. No llegó ni a gritarlo. Y seguramente que por dentro lo debe haber festejado, porque ese fue el momento en que la Argentina tenía vida. Se va al medio campo, vuelve, habla justamente con Messi, que fue el que le metió el centro al Cuti Romero, organiza un poco al equipo, porque faltaban todavía 12 minutos y Argentina estaba perdiendo 1, llama a Leandro Paredes, habla con Enzo Fernández, hace como un stop y empieza a hablar con cada uno de los jugadores, lo habla con Nico González. Fue un momento realmente clave. También habló con Alexis McAllister, habló con 5 o 6 jugadores después del gol como para darles unas indicaciones. Faltaban poco más de 10 minutos, con la edición ponele 15 minutos. Y personalmente yo lo que viví era, no podemos creer lo que está pasando acá. O sea, Argentina estaba perdiendo claramente 2-0, se pone 1-2 y al minuto 83 arranca Messi, tira un centro, toca Lautaro, después Montiel la baja y es el empate, y ahí sí Scaloni hace así, se va, habla con sus colaboradores, lo frena Ayala que estaba por hacer un cambio. Ni que hablar en el tercer gol. El tercer gol de Enzo Fernández en el minuto 92. Cuando lo hizo, ya no tuvo tiempo ni de gritarlo. Se agarró así la boca como diciendo, no lo puedo creer. Lo que sufrió Lionel Scaloni en ese partido. Y un poco lo vamos a escuchar cuando en la pregunta del campo de juego dice lo siguiente. Lo siento, estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejá. No puedo levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. Lo siento, me tengo que ir. Qué grupo de jugadores, hermanos, llorando. No llegó ni a hacer la entrevista obligada, obviamente se presentó, pero dijo lo que fue llanto, fue todo llanto, fue un conjunto de emociones, de todo lo que se vivió ese partido, esa tarde-noche, en realidad fue mediodía, pero como el estadio
es techado, parecía que era de noche, y lo que nosotros vimos los periodistas fue también darnos cuenta que estábamos ante un hecho histórico. Y no soy exagerado con decirles esto, no soy exagerado con que fue un momento histórico de la selección argentina, de esta era de Scaloni, que fue un momento histórico de la selección argentina en el Mundial y fue un momento histórico en el Mundial. Fue el partido con más condimentos y más sorprendente de toda la Copa del Mundo, con el campeón del mundo defensor, la selección argentina, perdiendo 2-0 a falta de 12 minutos, y con un Messi que termina haciendo el pase del primer gol, haciendo el segundo gol y participando en todo lo que fueron los últimos 10 minutos, levantando en andas, llorando, los periodistas emocionados, dándonos cuenta que estábamos ante un hecho inusual, y las palabras de Scaloni, recuerdo cuando nos dijo en conferencia, básicamente, yo me hice entrenador para vivir cosas como esta. O sea, el sufrimiento que pasó Lionel Scaloni y esa resurrección de la selección argentina. A ver si lo escuchamos. Unos momentos de dificultad, como todos, porque íbamos perdiendo y aún no haciendo un mal partido. Creo que siempre el partido estuvo de nuestro lado, tuvimos muchísimas situaciones. Ahí va. Tuvimos muchísimas situaciones, pero el fútbol tiene estas cosas, para eso yo me hice entrenador. Decía ellos que yo me hice entrenador para, cuando dejé de jugar, tener estas emociones. Para vivir estas emociones. No porque me gusta ser entrenador, yo sufro igual que todos ustedes. Yo sufro igual que todos ustedes. Había una comunión entre periodistas y Scaloni en ese momento. Y la verdad que cuando me pongo a ver las reacciones de Leo Scaloni ante el partido, ante cada gol, realmente es un sufrimiento, pero un sufrimiento que valió la pena. Y valió la pena porque Argentina ganó ese partido, lo consolida al equipo como grupo, porque como les dije antes, Argentina hasta ese momento en el Mundial había ganado los primeros 3 partidos de manera fácil, no jugando a veces tan bien, a veces jugando mucho mejor, pero con un Messi sobresaliente en toda la primera fase. El partido con Cabo Verde, con alargue, con mucho sufrimiento, pero ganando 1-0, empata Cabo Verde 1-1, ganando 2-1 en el tiempo de alargue. Después empata Cabo Verde y después hace el tercer gol, el gol del Cuti Romero. Cuti Romero, que en este partido contra Egipto fue el que hace el 1-2 y el que es el gol de la ilusión. Bueno, lo que sufrió Lionel Messi, y se los digo porque lo vimos y básicamente nos expresaba. Y este partido, tengamos en cuenta que la era Scaloni ganó 4 títulos. Este partido fue uno de los 5 más importantes de la historia de Scaloni en la selección y contado por él. Después a nosotros, emocionados todos también, nos dijo: hoy fue una de estas pruebas que te marcan. La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas que hemos vivido, porque es un equipo que no deja de ir para adelante. El fútbol es esto. La táctica y estrategia es importante, pero si no tenés esto que tuvimos hoy, hubiéramos quedado eliminados. Nos decía, como decían que los jugadores le dicen la Llorona, estaba muy emocionado, como dejó de hablar en campo de juego cuando dijo: lo siento, me tengo que ir, ¿qué grupo de jugadores es esto, Dios mío? Después en la conferencia de prensa se lo notó todo el tiempo feliz, pero sacándose esa carga de encima de lo que fue el sufrimiento de ese partido, como estamos viendo. Porque fíjense que solamente grita un poco ese descargo en el gol del empate, pero ya el tercero no lo puede creer. Sin dudas, está claro, le creemos todo lo que dice. Y también un signo aparte para esta selección subcampeona del mundo, que ese partido marcó historia, porque marcó historia y reconfirmó lo que dijo alguna vez Leo Messi, que estos jugadores no te van a dejar tirados. Y lo reafirmó en conferencia de prensa Scaloni, orgulloso, diciendo: es como dijo Leo alguna vez, estos jugadores no nos van a dejar tirados, y eso es literal. Y
Y como les repito, las emociones y ese sufrimiento es lo que resumen este partido histórico de la selección argentina. Yo me hice entrenador para tener estas emociones. Después sufro igual que todos ustedes. Pero la emoción de lo de hoy es inigualable. Así vivió Messi el partido contra Egipto, aquel 7 de julio en Atlanta. Se emocionó Scaloni, terminó llorando Messi, nos emocionamos los periodistas. Era un mar de sensaciones, de llanto y de alegría de los argentinos que estuvimos presentes. Ese mediodía noche en Atlanta, porque estaba cubierto. Y lo cierro con esto. Este es de los mejores momentos de mi carrera. Es un equipo que pese a todo nunca baja los brazos. Es de los mejores momentos de mi carrera, es un equipo que pese a todo nunca baja los brazos. Así describió Scaloni ese sufrimiento que se terminó en emoción, en alegría, en llanto y en casi sin poder hablar en el campo de juego. Es de los mejores momentos de mi carrera. Ese sufrimiento de Scaloni, esa victoria después de dar vuelta al partido 0-2 ante Egipto y dándolo vuelta ganando 3-2 para luego Argentina pasar a cuartos de finales y luego convertirse después de otra épica contra Inglaterra a llegar a la final. Pero ese partido fue de los mejores momentos de la carrera de Scaloni.